Mis amados hermanos y amigos, nuevamente bienvenidos a todos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. Es para mí un placer inmenso poder transmitirles como cada semana la palabra de Dios. Amén. Espero que el mensaje de hoy reconforte nuestras almas. Amén. Y venga como agua fresca, ¿verdad? Como ungüento necesario para nuestras heridas, como alimento espiritual, amén, para todos aquellos que nos hallamos hambrientos de Dios, pero también sedientos de Dios. Amén. Bueno, tenemos en pantalla un texto muy conocido y bueno, es uno de mis preferidos, por supuesto. Se encuentra en Filipenses 4, 6, 7 y nos dice así la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Bien, este versículo comienza con una recomendación imperante de parte de Dios hacia el creyente. Y se trata de una exhortación a la confianza que el creyente debe tener depositada en su Dios continuamente. Amén. Dios quiere que aprendamos a depender no de nuestras fuerzas, no de nuestros recursos, sino que aprendamos a depender siempre de Dios. Amén. El versículo 6 comienza recomendando al creyente acerca del afán. ¿Qué es el afán? Bien, en otras traducciones podemos encontrar la palabra preocupación, ¿ok? Es decir, podríamos traducir que por nada estemos preocupados, pero es un poquito más complejo que eso. El afán, en realidad, se trata de una inquietud interior que forma parte del ser humano, es decir, una preocupación natural existente en el ser humano hacia los días venideros, es decir, hacia el futuro. Amén. Por ejemplo, vamos a ver. Si nos imaginamos que un día, ¿verdad?, abrimos la nevera de nuestra casa y en esa nevera, en ese frigorífico, ¿verdad?, encontramos muchos víveres, ¿ok? Está bien repleto. Vamos a la despensa, es decir, donde guardamos los alimentos, ¿ok? Y vemos que hay cantidad, ¿ok? Nuestra cuenta del banco, pues también está bien surtida, ¿ok? No hay problemas mayores, hasta tenemos todas las facturas pagadas. Es imposible que en esas circunstancias el corazón del ser humano se preocupe por cualquier cosa. Es prácticamente imposible, es decir, no existirá ese afán. Ahora bien, como he dicho, el afán es algo intrínseco en el ser humano. El ser humano se preocupa, es decir, es una cosa que es natural y a la vez puedo decir que es normal. Amén. Es normal. Tan normal como comer todos los días, amén, o como levantarse por la mañana es normal, o el sueño, cuando tienes sueño tienes que dormir, ¿ok? Es normal, es una cosa inherente, intrínseca
en la naturaleza del ser humano. ¿Ok? Ahora, el problema viene cuando ese afán, esa necesidad de querer solucionar las cosas futuras en el presente, se hace tan imperante que nos olvidamos de nuestro propio presente y ya no disfrutamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Es decir, el ser humano de alguna manera se transporta, se traslada a ese problema futuro, a esa situación futura. Y evidentemente en esas circunstancias que pueden ser de extrema angustia incluso, pues no puede hallar descanso y no puede hallar solución, porque tratas de resolver el futuro desde el presente y eso es imposible. Las cosas se tienen que resolver paso a paso y día a día. Amén. Nuestra vida, mis amados hermanos, es como un libro lleno de páginas que vamos pasando una a una. No podemos saltar capítulos, no podemos ir del primer capítulo al capítulo cuarto o al quinto. Hay que pasar por el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta llegar al quinto. Mis amados hermanos, el afán es algo natural en el ser humano, es normal. La palabra de Dios, incluso por boca del apóstol Pablo, nos dice: el que no trabaje, que no coma. Amén. Es decir, nosotros tenemos que estar proveyendo para nuestras propias necesidades y las necesidades de aquellos que nos rodean. Amén. El esposo tiene la obligación moral y espiritual de proveer para él, para su esposa y para los hijos. Amén. Y es normal que el esposo se afane, en cierta manera, de las cosas que son naturales. Amén. Ahora bien, cuando este afán sobrepasa un límite, cruza la barrera, es cuando se vuelve ese afán peligroso. Porque vamos a olvidar completamente el presente, es decir, la situación que estamos viviendo presente, para querer trasladarnos en una situación futura que queremos resolver. En ese estado que se convierte ya en un estado espiritual, ¿ok? En ese estado nos hallamos, ¿verdad?, desprovistos de fuerza, al no contar con la ayuda de Dios, sino que nosotros queremos acelerar el proceso para encontrar rápidamente una solución. Aquí viene otro punto interesante, y es que el deseo del ser humano, de todo ser humano, es encontrar una solución rápida a todos nuestros problemas. Amén. Si tengo hambre, la solución es que busque de comer. Si tengo sed, la solución es que busque algo de beber. Amén. Pero hay problemas tan complejos que no se pueden resolver en el instante, sino que necesitan un periodo de tiempo para ser resueltos. Evidentemente, cuando nosotros queremos resolver rápidamente esa situación y no podemos porque no está a nuestro alcance, y salimos un poco de la cobertura espiritual para concentrarnos, ¿verdad?, en solucionar eso lo más rápidamente posible, lo único que hacemos es estropear aún más la situación. Pues nos vamos a encontrar en una situación de estrés, de nerviosismo, y donde nuestra paciencia
hacia los demás va a disminuir. Vamos a ser más irascibles. Vamos a estar con los nervios a flor de piel. Porque intentamos, ¿verdad?, resolver ese problema o esa situación futura. El afán es natural, es algo normal y en cierta medida es bueno, porque tenemos que procurar el bien para nosotros y para los que nos rodean. Pero no hay que pasar un límite. Amén. Por eso la palabra de Dios, tan sabia como siempre, nos dice: por nada estéis afanosos. Es decir, a cada día le basta su propio mal. Amén. Debemos de dar paso a la acción de Dios en nuestras vidas. Amén. Debemos de aprender a confiar en Dios. Por ello, fíjense cómo el versículo sigue diciendo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Podemos preguntarnos, ¿verdad?, porque es algo lícito, ¿acaso Dios no conoce de antemano nuestros problemas y nuestras situaciones, nuestras angustias? ¿No conoce todo eso? ¿Qué necesidad tiene Dios? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Dios no tiene necesidad alguna de que tú le cuentes tus problemas, porque Él ya los conoce. Antes de haberte creado, antes de haberte formado en el vientre de tu mamá, Dios ya conocía todos tus días. De hecho, Dios tiene contados todos tus cabellos y ningún cabello cae al suelo sin permiso de Dios. Pero entonces, ¿por qué dice la palabra en este versículo que mis peticiones sean conocidas delante de Dios? Pues justamente porque quien tiene necesidad de encauzar su vida eres tú y soy yo. Quien tiene necesidad de diálogo eres tú y soy yo. Quien tiene necesidad de ser escuchado eres tú y soy yo. Amén. Es harto conocido que cuando el agobio viene a manifestarse en nuestras vidas, el hecho de que nosotros hablemos con otra persona nos descarga, hace que nos sintamos muchísimo mejor. Amén. Después de una conversación con un buen amigo, ¿verdad?, uno llega a decir: qué bien me siento, qué bien me ha hecho hablar contigo, me he podido descargar. Y el amigo lo único que ha hecho ha sido escucharte, no ha hecho nada más, no ha hecho magia, ¿ok? No ha hecho gran cosa, solamente lo único que ha hecho es escucharte. Por eso, la sabia palabra de Dios nos recomienda que contemos a Dios, quien es nuestro mejor amigo, amén, pues todos nuestros problemas y todas nuestras cargas. Necesitamos ponernos delante de Dios porque necesitamos descargarnos de toda preocupación. Necesitamos descargarnos de todo agobio y de todo peso que está asediando nuestras vidas. Amén. Fíjense cómo dice aún la palabra de Dios: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Bueno, con oración y ruego, eso lo entendemos todos, ¿verdad? Es decir,
pues Señor, mira este problema, mira cuán grave es, no puedo hacer nada, solamente tú puedes, ayúdame, patati patata. Pero después añade la acción de gracias. Y es algo que los creyentes, que muchos creyentes ignoran. El creyente debe aprender, y escuchen con atención, a dar gracias por todos y cada uno de sus problemas. Pueden decirme, ya se te pasó el tornillo de rosca, ¿ok? No estás bien. ¿Cómo voy a dar gracias por todas las cosas que me ocurren? ¿Cómo voy a dar gracias por todos estos problemas que me suceden? ¿Cómo voy a dar gracias por todo este agobio que tengo en mi vida? ¿Cómo voy a dar gracias por esta situación que incluso me puede conducir a la depresión? ¿Cómo voy a dar gracias por todo eso? Pues bueno, lo que puedo decirte es que a Dios debemos de honrarlo cuando nos ocurren cosas buenas y cuando nos ocurren cosas menos buenas. En todo momento y en toda circunstancia, la boca del creyente debe adorar y alabar a Dios. Amén. Por lo tanto, cuando aquí este versículo nos incita a dar gracias a Dios, es la acción de gracias, es para reconocer ¿el qué? La soberanía de Dios en mi vida. Quien reina en mi vida es Dios, quien tiene el control es Dios. No soy yo, ni siquiera el enemigo. El enemigo es un cero a la izquierda para el creyente, porque el creyente está afirmado en Dios. Amén. Gloria a Dios. En la acción de gracias, cuando yo digo, Señor, te he pedido por este problema, te he pedido tu ayuda, pero también tengo que agradecerte por esta situación, porque esta situación me lleva a la reflexión, me lleva a doblegar mis rodillas delante de ti y a reconocer que tú eres soberano y que tú sabes lo mejor para mi vida. Quizás en este momento no lo entiendo. No soy capaz de entender por qué ciertas cosas han llegado a mi vida, me han sacudido de esta manera. No lo entiendo. Solo sé que tú eres rey, que tú eres soberano, que tú eres Dios, que tú estás en el trono, que tú tienes el control. Y por ello te doy gracias. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El siguiente versículo, versículo 7, continúa diciendo algo precioso y es el fruto, la consecuencia de lo que va a ocurrir cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas rectamente, cuando aprendemos a hacer las cosas como conviene, cuando aprendemos a contar con Dios en todas las cosas. ¿Qué va a suceder cuando nosotros aprendemos acerca de la soberanía de Dios? Pues que la paz nos va a invadir. Es la consecuencia directa de que nosotros nos abandonemos completamente a la voluntad de Dios. Es una consecuencia directa. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, y la paz de Dios no es una paz conseguida por méritos propios, por esfuerzos, por recursos que uno tenga, por sabiduría humana, sino que es una paz que, como dice el versículo 7, va más allá de todo entendimiento y reflexión humanos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿ok?,
¿ok? Que sobrepasa todo entendimiento. Hay cosas, mis amados hermanos, que escapan a nuestro entendimiento. El ser humano ha sido capaz de entender muchísimas cosas. El hombre ha descubierto las maravillosas matemáticas, ¿ok? Ha descubierto las leyes que rigen la naturaleza. Ha descubierto el átomo. Ha descubierto el ADN. Ha descubierto muchísimas cosas. Pero tenemos un límite. Tanto en el lado espiritual como en el lado humano, nosotros estamos limitados. Aún espiritualmente estamos limitados. No se piensen que porque somos creyentes o porque algunos son siervos de Dios, son personas, ¿verdad?, iluminadas, ¿ok?, y que tienen respuesta para todo y demás. Olvídense de eso porque tal modelo de siervo no existe, ¿ok? Cuando un predicador, cuando un siervo diga, después de haber predicado la palabra de Dios y confiese con sus labios que después de haber predicado, después de haber ministrado la palabra, se sienta inútil y se sienta limitado, amén, es que ese siervo ha comprendido sus límites, amén, y que está en el camino recto, amén. Por supuesto, no podemos entender todas las cosas. Habrá un momento, un instante, en el cual nosotros seamos capaces de comprender todo, porque Dios nos explicará todo. Amén. Cuando estemos en su presencia, Dios nos dará todo tipo de explicaciones. Pero por el momento hay cosas que se nos escapan, que no entendemos. ¿Ok? Pero tenemos que reconocer siempre la soberanía de Dios. Dios está en el control. Amén. Continúa el versículo diciendo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Antes hemos hablado de un peligro más que evidente cuando nosotros pasamos el límite del afán. Nos vamos un poco más allá, queriendo resolver la situación futura. ¿Qué ocurre? Que nos salimos de las directrices de Dios, perdemos el gozo, perdemos esa alegría espiritual y es el agobio, el cansancio, el nerviosismo que nos invaden. ¿Ok? Ya no es la paz del Espíritu la que nos guarda. La perdemos por causa, ¿verdad?, de ese comportamiento, mal comportamiento espiritual, al no querer reconocer la soberanía de Dios en toda situación. La palabra de Dios, fíjese cómo nos dice, de manera clara y explícita, que esa paz que viene de Dios, que sobrepasa todo posible entendimiento, esa paz es la que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Hay dos elementos que podemos ver al final del versículo 7. La primera es el corazón.
La segunda es el pensamiento. Y ambos son guardados por Dios cuando sabemos estar donde tenemos que estar. Acerca del corazón, la palabra de Dios nos dice que el corazón es engañoso. Hay un versículo muy interesante que nos habla de cómo el pensamiento sube al corazón. Y, mis amados hermanos, nuestro corazón nos puede engañar. ¿Ok? Nos puede engañar. A veces nosotros, es decir, es, por así decir, esa iniciativa, ese ímpetu. ¿Ok? El corazón nos va a hablar del ímpetu, de la iniciativa. ¿Ok? Y el pensamiento nos va a hablar pues de la reflexión. ¿Ok? Ambos, el corazón y el pensamiento. Viene un pensamiento a nuestra mente y rápidamente sube al corazón y el corazón es impulsado, es como una chispa, es impulsado por ese pensamiento y actuamos. Y si estamos al lado del camino pero no dentro del camino, pues estamos en peligro porque vamos a dejarnos guiar por nuestros pensamientos, ¿ok? Por ese ímpetu de nuestro corazón. Recordemos también cómo el libro de Proverbios en diversas ocasiones también nos recuerda lo siguiente: hay caminos que al hombre, al parecer del hombre, le parecen que son rectos, derechos, pero su fin lleva a la perdición, es camino de perdición. Amén. No olvidemos, mis amados hermanos, lo siguiente: en algunas resoluciones puedes estar completamente convencido de que tienes razón. Tus reflexiones van a apoyarte completamente, ¿ok? Van a darte la razón de todas tus disposiciones para que rápidamente actúes. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que aunque a nosotros nos parezca que tenemos razón, no por ello las cosas son así. Amados hermanos, y ya para resumir, debemos aprender y cada día aprendemos. No nos cansemos nunca de aprender. Debemos de aprender que Dios es soberano y por lo tanto, si Dios tiene el control de mi vida porque estoy en su reino, amén, si Él tiene el control, no tengo por qué preocuparme, amén, de las cosas que no han sucedido y que quiero resolver antes que sucedan. Hay cosas, como digo, que se pueden resolver rápidamente, otras necesitan más tiempo. Amén. En todo caso, mis amados hermanos, la mejor manera de resolver nuestras vidas, de resolver nuestros problemas, es ante la presencia de Dios. Con oración, con ruego y con acción de gracias. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por escucharme. Nos vemos en un próximo video. Amén.